El título para el sermón de esta mañana es Llevando las cargas de los otros. Llevando las cargas de los otros, ese es el título para el sermón. Y nuestro texto para esta mañana está en Gálatas. Gálatas en el capítulo 6. Espero que tengas una Biblia. Si no tenés una Biblia, pedirle al de al lado, compartí con el de al lado, ¿sí? Pero no te quedes sin seguir la lectura. Estamos en Gálatas capítulo 6. Vamos a leer 10 versículos, así que seamos pacientes. Vamos a leer atentamente la palabra del Señor. Cuando dejo de escuchar el ruido de las hojas, comienzo a leer. Muy bien. Gálatas 6:1 dice entonces las Escrituras: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hasta ahí leemos. Les recuerdo el título del sermón, Llevando las cargas de los otros. De esto vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar del tema de las cargas. Las cargas. El tema de las cargas es un tema que nos es común a todos, ¿sí? Aunque nos parezca raro, todos tenemos cargas. Todos tenemos cargas. Ya sean los más grandes, aún sean los más chicos, todos tenemos al menos una carga, aunque las cargas puedan ser diferentes para cada uno, ¿sí? Pero todos tenemos al menos una carga. Y la pregunta en esta mañana es: ¿qué hacemos tú y yo con esas cargas? ¿Qué hacemos tú y yo con esas cargas? Lo primero que necesitamos entender que tenemos que aprender a diferenciar que hay diferentes tipos de cargas. Hay diferentes tipos de cargas y cuán importante que aprendamos a identificarlas para poder lidiar con ellas. Y en esta mañana vamos a notar que hay al menos 3 tipos de cargas diferentes, las cuales necesitamos aprender a identificar. Hay 3 tipos de cargas diferentes. Yo voy a hacer más énfasis en una, ¿sí? Pero voy a mencionar las 3 y me voy a detener más específicamente en una al final, ¿sí? Así que el primer tipo de carga de la que yo no me voy a detener, pero te quiero mencionar, es aquella carga que solo Cristo y nadie más que Cristo puede llevar. Importante que entiendas sobre esta carga. Lo más importante del sermón, aunque no le voy a dedicar tanto tiempo, pero lo más importante del sermón está en este punto y espero que puedas entender claramente. La carga que solo Cristo y nadie más que Cristo puede llevar. Dice la Escritura, no lo vamos a buscar, pero dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Hay una carga que solamente Cristo puede cargar. Hay una carga que solamente Cristo puede llevar por nosotros. Es la carga para redimirnos de la maldición. Es la carga para redimirnos del pecado. Es la demanda de la ira de Dios, ¿sí? La carga que solamente Cristo puede llevar. El justo muriendo por los injustos.
¿sí? El justo muriendo por los pecadores para llevarnos a Él. El único en este tiempo capaz de llevar tu carga que a ti te abate a causa del pecado es Cristo. Solamente Cristo, y no hay nadie más que pueda llevar esa carga. No hay nadie más que pueda hacerlo y no hay nadie más que quiera hacerlo. No solamente Él puede hacerlo, además Él quiere hacerlo. Y cuán bueno es eso. Por eso nuestro Señor Jesucristo, al igual que hace más de 2000 años, Él sigue insistiendo y Él sigue invitando, y conocemos el texto donde Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él en amor sigue haciendo la misma invitación. Venid a mí, yo llevo esa carga por ti. No solamente Él puede llevarla, Él quiere llevarla. Él es el único que puede darle descanso a un alma abatida, ¿sí? El único que puede darle descanso a un alma agobiada. Ciertamente yo no puedo hacerlo por más que quisiera. Tú no puedes hacerlo por ti mismo por más que quieras. Es triste pensar que hay muchos que por años han estado lidiando con esta carga y han estado intentando llevarla a través de las buenas obras. Han estado intentando llevar esta carga a través de la religión. Han estado intentando llevar esta carga a través de la buena conducta. Algunos hasta han intentando depositar esta carga en un psicoanalista, en un grupo de autoayuda, ¿sí? Han probado con muchas cosas, pero esos esfuerzos han sido vanos, porque el único que tiene la respuesta es Cristo, que es el médico del alma. El único que puede llevar la carga del pecado. Él la puede llevar por ti y Él la quiere llevar por ti. Así que yo te animo en esta mañana, si ese es tu caso, si has estado lidiando con la carga del pecado, ¿sí? Y has estado intentando depositar esta carga en las buenas obras, has estado intentando depositar esta carga en un amigo, en un psicoanalista, en lo que sea, y has visto que no ha resultado, yo te invito a acercarte a Cristo. Él es el único que puede llevar esa carga y traer alivio al alma. Y si tú te estás preguntando en esta mañana, bueno, ¿y cómo lo hago? Dice la Escritura: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Tan sencillo. Acércate a Cristo y Él se acercará a ti. ¿No sabes cómo acercarte a Cristo? Acércate en oración. ¿No sabes cómo hacerlo? Te invito, al terminar el culto, acércate al pastor, acércate a mí, a otro hermano de la iglesia, con gusto. Vamos a explicarte con las Escrituras cómo puedes acercarte a Cristo y obtener alivio para el alma. Cómo depositar tu carga sobre Cristo, el único que puede llevarla. Amén. La carga más importante que tú debes soltar. La siguiente carga que te voy a mencionar, y aunque no me voy a detener en ella, es la del verso 5, Gálatas 6:5, acabamos de leer, donde dice: porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Acabamos de ver de una carga que podemos darle a Cristo y que solo Cristo puede llevar. Pero ahora vamos a ver una carga que tú no puedes compartir con nadie. Hay una carga que sí o sí tú vas a tener que llevarla. Dice el verso 5, porque cada uno, inevitablemente, cada uno llevará su propia carga. Hay una carga que yo no puedo llevar por ti. Hay una carga que nadie puede llevar por ti, simplemente tú la vas a tener que enfrentar. Y esto corresponde al aspecto de la responsabilidad. La responsabilidad, tu propia responsabilidad. ¿Sabe que un día cada creyente va a estar ante la presencia del Señor? Dice la Escritura que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos los creyentes un día vamos a estar ante la presencia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, ¿sí?, que nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, dice la Escritura, sea bueno
o sea malo. Allí estaremos los creyentes frente al tribunal de Cristo para rendir cuentas según lo que hayamos hecho en esta vida. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Allí nadie podrá hablar por ti. No habrá nadie que te pueda excusar. No habrá nadie que pueda tomar tu lugar. No habrá nadie que tome tu responsabilidad. Solamente tú lidiarás con esa carga, ¿sí? La carga de tus actos en esta vida. Creyente, hermano en Cristo, todos estaremos ante el tribunal de Cristo y rendiremos cuenta, ¿sí?, de lo que hicimos en esta vida. Esa es una carga que tenemos que llevar nosotros. No hay otro que pueda llevar esa carga por nosotros. Pero no solamente los creyentes. Dice la Escritura que un día aquellos que han negado a Dios comparecerán ante Él. Apocalipsis capítulo 20, podemos buscarlo, habla acerca del juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un día aquellos que han negado a Dios comparecerán ante Él en este juicio. Dice el texto que grandes y pequeños fueron juzgados por sus obras, y que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, a ese lugar de tormento por la eternidad. Esta carga también es personal. Allí nadie puede hacer nada por ti. Allí no habrá próxima oportunidad. Tendrás que aceptar esa carga, esa responsabilidad tú solo, si tú en esta vida decidiste negar a Dios. En verdad quisiéramos poder ayudar a algunos en este aspecto, quisiéramos aún acercarnos a Dios en su lugar, quisiéramos dar un paso de fe en su lugar, pero en verdad que la salvación es personal. El pastor lo vive diciendo: Dios no tiene nietos, ¿sí? Así que el acercarse a Dios es personal. Yo no puedo hacerlo por ti. Cuán importante que entiendas que necesitas acercarte a Dios, porque un día vas a lidiar, si no, con la carga de haberle negado. Es una carga que nadie más puede llevar por ti. Cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Y la tercera carga en la que me voy a detener en esta mañana es la carga que sí se puede compartir. Las cargas que sí se pueden compartir. Yo puedo llevar tus cargas y tú puedes llevar mis cargas, dice la Escritura. Nuestro texto aquí en Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Yo quiero meterme en este punto, pero bien desde el principio, bien desde el verso 1, para después profundizar en esto de llevar las cargas los unos de los otros. Pero el verso 1 comienza diciendo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. El texto comienza diciendo: si alguno fuere sorprendido.
Si alguno, ¿qué se refiere a alguno? Bueno, alguno es un término genérico. Incluye a cualquier persona creyente. A cualquier creyente, de eso está hablando el texto. No importa si es un hombre, no importa si es una mujer. Cualquier creyente que fuere sorprendido en alguna falta. Indiferentemente de si es de años en el Señor, indiferentemente si recién llega a Cristo, aún indiferente de su rol dentro de la iglesia, aún si es el diácono, si es el pastor, si es el líder de alabanza, si es maestra de escuela dominical, si es el que limpia o si aún es inactivo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, cualquier creyente, ¿sí?, que fuere sorprendido en alguna falta. Y la palabra falta, que es mencionada aquí, se traduce de un término griego, el cual significa caída o contratiempo. Caída o contratiempo. Como verbo puede significar sencillamente tropezar, ¿sí? Y no se refiere necesariamente a un pecado tan grave que sea impronunciable. Puede ser un error, un pecado al que damos más. Todos los pecados son importantes delante de Dios, pero nosotros le damos más trascendencia a unos que a otros, ¿no? Dios le da importancia a todos por igual. Pero el asunto que lo que aquí aconseja el apóstol Pablo es restaurar al que se ha equivocado, restaurar al que se ha caído. Pero en ninguna manera el apóstol Pablo sugiere la idea de tenerle por gentil. Nosotros conocemos un texto en el que habla el Señor Jesucristo, allí en Mateo 18, donde dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando solos. Si no te oyere, busca 2 testigos, habla con 2 testigos. Si no te oyere, aún llévalo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, bueno, tenle por gentil. Pero no es el mismo caso. A veces nosotros somos rápidos para cortar camino, ¿no? El hermano cayó, tenle por gentil. No es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El hermano tropezó, el hermano cayó. Necesita a alguien que le ayude a levantarle, ¿sí? Necesita a alguien que lo restaure, necesita a alguien que lo vuelva a poner en su lugar. Esa es la idea de la palabra restaurar, volver a poner en el lugar que estaba. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Es como aquel hueso que se rompe, ¿no? Y necesita volver a acomodarse, necesita volver a ser puesto en el mismo lugar. Alguien se rompe un hueso y no lo dejan como está. Pablo está tratando de darnos esa misma idea. Y Pablo nos dice: vosotros que sois espirituales, arreglad ese hueso roto. Vosotros que sois espirituales, ¿sí?, volved a ponerlo en el mismo lugar. Buscad la manera para volver a ponerlo en el mismo lugar. Lo que Pablo está animándonos es a que nos ocupemos los unos por los otros. Y ahora va a entrar en detalles, pero Pablo es lo que quiere transmitirnos, a que nos ocupemos los unos de los otros. Entonces, ¿en qué manera lo vamos a hacer? Bueno, restaurando al caído, le vamos a volver a poner en el mismo lugar, no señalándole, no juzgándole, sino más bien animándole, sino más bien guiándole. Y como dice Pablo en verso 2, llevando las cargas los unos de los otros. Llevando las cargas los unos de los otros. Y alguno puede estar pensando en esta mañana: ¿cómo voy yo a llevar la carga de otro si ni puedo con las mías? Dijimos, todos tenemos cargas. ¿Cómo voy a llevar yo la carga de otro si ni siquiera puedo con la mía? ¿Tendría yo que ser una especie de Superman para poder llevar primero mis cargas y después poder llevar las cargas del hermano que está en problemas? Y la verdad que no es necesario ser Superman para poder llevar las cargas del otro. Y Pablo lo expresa aquí en el texto. Simplemente hay 2 cosas que van a ser necesarias. Y en primer lugar, para poder llevar las cargas de otros, ¿sí?,
tú vas a tener que ser de los que dejas tus cargas en las manos de Dios. Si tú no eres capaz de dejar tus propias cargas en las manos de Dios, difícilmente vas a poder ayudar a otro a llevar su carga, ¿sí? Tú no vas a poder soportar el peso de tus cargas y a la vez soportar el peso de las cargas de otros. Nuestro Dios espera que nosotros depositemos nuestras cargas sobre Él, que no andemos lidiando ahí con una mochila llena de problemas, de cargas. Él quiere que las pongamos a sus pies. Dice el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Él espera que tú y yo le llevemos nuestras cargas a Él. Así que en primer lugar, si tú quieres participar en esto, de llevar las cargas de los otros, si tú quieres cumplir la Escritura, entonces lo primero que vas a necesitar es acostumbrarte a despojarte primero de tus propias cargas. Tú puedes imaginarte, ves a alguien que está ahí lidiando con un problema, está lidiando con su dificultad, lo ves ahí que no puede más, pero tú también vienes con tu bagaje. Entonces viene el hermano a contarte de su problema y tú le vas a decir, no me vengas con problemas porque yo ya tengo bastante, me basta con lo mío. No vas a poder ayudar a nadie. Entonces lo primero es que tú seas de los que dejas tus cargas en las manos de Dios para andar sin peso, así poder ayudar a otro, ¿sí? No vas a poder ayudar a nadie si vienes con una mochila a cuesta. Y lo segundo, tú no necesitas ser Superman para llevar las cargas de otros. Simplemente dice el texto que tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu es lo que dice Pablo, y todo el contexto ahí en Gálatas capítulo 5, Pablo viene hablando todo el tiempo acerca de ¿qué? Del fruto del Espíritu Santo. Y todo el tiempo Pablo está hablando ser guiados por el Espíritu, ser llenos por el Espíritu, y ahora Pablo va a hablar de esto, de sobrellevar las cargas los unos de los otros, de restaurar al caído. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer solamente si somos llenos del Espíritu, si somos movidos, guiados por el Espíritu, porque no hay otra manera de hacerlo. Ese es el requisito. Dice ahí verso 1, vosotros que sois como espirituales. Vosotros que sois espirituales, porque si somos carnales no lo vamos a poder hacer. Vosotros que sois espirituales, restauradle, ¿sí? Los que son espirituales, dice, no los que parecen, no los que aparentan, los que en verdad lo son. Sabemos que el fruto del Espíritu no se puede imitar, no se puede falsificar, tiene que ser genuino, ¿sí? Hay muchos intentando aparentar, pero no es lo mismo. Dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. ¿Mansedumbre qué es? Es parte del fruto del Espíritu que encontramos allí en Gálatas. Imposible restaurar a un hermano, llevar la carga de un hermano si no lo hacemos con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Mansedumbre es calmadamente, con una mente calma, ¿sí? Mansedumbre es poder en control, ¿sí? Ese enojo que me viene, poder controlarlo, ¿sí? Es fácil enojarse cuando un hermano cae, es fácil enojarse cuando un hermano reincide, cuando tropieza una y otra vez con la misma piedra, pero Pablo dice restaurarle ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre. Restaurarle calmos, sin alterarse, con paciencia. No solamente es necesaria la mansedumbre, no solamente es necesaria la paciencia, es necesaria la humildad, ¿sí? La humildad. Pablo, vamos a buscar, tenemos tiempo. Filipenses, no quiero solamente hablar yo, quiero que sea bien claro la Escritura, así que Filipenses está ahí nomás, pero vamos a ver cómo se lo pone Pablo a los filipenses. Hablando de hacerlo con humildad,
Pablo dice en Filipenses 2, en el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Con humildad, estimando al otro, aún al caído, como superior a ti mismo. No queriendo verte como superior, no con un espíritu de altivez, con humildad, dice Pablo. Aún el texto nuestro allí en Gálatas 6, en el verso 3, Pablo lo pone de esta manera y dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. En verdad, hermanos, cuánta falta nos hace la humildad. Cuánta falta nos hace esto de entender que tú y yo no somos nada. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No somos nada. Hermano, tú y yo y cada hermano aquí presente, ¿sí? Lo único que somos es pecadores salvos por la gracia de Cristo. Eso es lo que somos. Te crees justo, la Escritura dice, tus justicias son como trapo de inmundicia. ¿Saben lo que es el trapo de inmundicia? Ese trapo con el que se envolvía a los muertos y quedaba putrefacto. Esas son tus justicias para Dios. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Simplemente somos pecadores que hemos sido rescatados por la gracia de Dios. No hay mejores ni peores. Somos todos hijos de Dios. ¿Quién seríamos tú y yo para creernos algo? Así que, hermanos, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con el orgullo. Mucho cuidado con el ser altivos, ¿sí? Debemos tener cuidado. Algunos tristemente ven a otro caer, ven a otro errar, le miran de costado, le tienen en menos, le menosprecian, le juzgan, le señalan y lejos de tener una actitud de amor, ¿sí? Tienen una actitud de soberbia. Tengamos mucho cuidado con esto. Dios nos guarde de este tipo de actitud arrogante. La Escritura dice que el que se cree que está firme, mire que no caiga. Presta atención, tenga cuidado. Cualquiera puede caer. Aún el que se cree más maduro, aún el que tiene la apariencia de más espiritual, cualquiera pudiera caer, ¿sí? Así que tengamos cuidado con la altivez de espíritu. Y hermanos, si algo tiene que ser quitado de nosotros, de tu vida y de mi vida, si es que alguien va a compartir una carga contigo y conmigo, si algo tiene que ser quitado es la vanidad. ¿Sí? La vanidad tiene que ser quitada de tu vida y de mi vida si vamos a ayudar a otros a llevar sus cargas. Esa actitud que te hace pensar de que tú eres mejor que los demás. Esa actitud de intolerancia ante los errores y la caída de los demás. Esa actitud que piensas que a ti no te va a pasar nunca, eso debe ser quitado de ti. Eso no debiera existir entre nosotros, los hijos de Dios. Hermanos, con humildad, con espíritu de mansedumbre y con humildad. Así debemos estar prestos, ¿sí? Para ayudar al caído, para llevar las cargas de los demás. Ahora, hermanos, tú y yo sabemos que las Escrituras describen una y otra vez la vida cristiana como una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Y no solamente una guerra espiritual, también describen a la vida cristiana como una carrera espiritual. Una guerra por un lado y una carrera espiritual por el otro. Esta batalla espiritual, esta guerra, tenemos que entender, no se trata de algo individual. No se trata de algo individual, sino más bien que es algo colectivo. Cuán importante que entendamos esto.
A veces nosotros pensamos que salimos a la vida cristiana, a la batalla espiritual, como soldados solos, que somos el único soldado. No. Tenemos un grupo de hermanos alrededor nuestro. Están batallando con nosotros. No se trata de una guerra individual. ¿Sí? Donde está toda la iglesia. No somos los únicos. Digo esto porque no se trata de ti saliendo victorioso en esta guerra espiritual y haya los demás que le pase lo que le pase. No se trata de eso. La victoria es colectiva. Eso es lo que quiero explicarte. La victoria es colectiva, no es individual. En cuanto a la carrera espiritual, es de la misma manera. Dice que nosotros debemos correr con paciencia. Debemos correr esforzándonos, pero no se trata de una victoria individual, sino también se trata de una victoria colectiva. Una victoria colectiva. Necesitamos hacer entrar esto en nuestra mente, ¿sí? Muchas veces simplemente estamos preocupados por ver que nosotros estemos corriendo bien. Y nos contentamos, voy bien. Guarda con eso. ¿Cómo está corriendo tu hermano? ¿Cómo está corriendo el que va al lado tuyo? Se trata de una victoria colectiva, no es una victoria, no es una carrera individual. Es como una carrera de posta, ¿no? Si en una carrera de posta uno corre bien o dos corren bien, pero el resto corre mal, ¿qué va a pasar? No va a haber victoria. Es necesario que todos corran bien. Lo que te quiero decir con esto es que nosotros necesitamos ocuparnos, tomar tiempo para ver cómo corre el otro. No necesitamos estar enceguecidos en ver cómo corremos nosotros solamente. Necesitamos ver cómo corre el otro y ayudarle también a correr. Esta es la idea que Pablo quiere transmitirnos. Hermanos, ciertamente hay muchas ventajas y muchas cosas buenas en correr juntos. Y entre ellos el hecho de que cuando uno cae, el otro puede levantarlo. Esa es la idea que Pablo quiere transmitirnos. Y aún Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Sí? Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hermanos, recordemos, no estamos corriendo solo. ¿Sí? Y tenemos ventajas, tenemos privilegios de correr juntos. Así que la idea para esta mañana es que nosotros comencemos a prestar atención, no solamente a cómo corremos nosotros, sino cómo corren aquellos que están alrededor nuestro, ¿sí? Recientemente Dios me ha llamado la atención a este tema, Dios me ha sacudido como a veces tiene que hacerlo con nosotros, un tema que me tocó de cerca, Dios me ha hecho reflexionar sobre esto, un hermano en Cristo, un amigo en Cristo que está batallando contra el pecado, uno de esos hermanos que al principio corría bien, corría con ánimo, sí, corría con esfuerzo, pero después vinieron las pruebas, vinieron los problemas, vino el desánimo, vino la tentación y él no pudo evadir esos obstáculos. Así que de alguna manera intentamos ayudarle en diferentes maneras, pero aunque intentamos animarle, sí, parece que los intentos no dieron tantos resultados, ¿sí? Así que recientemente Dios le ha llevado a su presencia a este hermano. La pregunta que no deja de golpear en mi mente es si no podía haber hecho algo más. Y creo que va a seguir resonando, pero en verdad creo que pudiéramos haber hecho algo más, ¿sí? Lo digo por mí mismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hice lo suficiente? ¿Podía haber hecho algo más? Su fracaso, ¿sí?, en la carrera cristiana ahora es mi fracaso, ¿sí?
Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Un hermano en Cristo fracasa en la carrera cristiana, nosotros no le ayudamos, no le levantamos, no llevamos su carga. Ahí está nuestro fracaso también. Y eso es lo que necesitamos entender. La pregunta para esta mañana es: ¿cómo estamos corriendo? ¿Estamos corriendo de una manera individual? ¿Sí? ¿O estamos corriendo de una manera colectiva? Ocupándonos de los que van al lado nuestro, ocupándonos de los que corren con nosotros. Hermanos, la carrera cristiana no es una competencia, no es una carrera a ver quién llega primero. Algunos están pensando que es una competencia, pero no es una competencia para ver quién llega primero, quién corre mejor que el otro. No es así. Es necesario que tengamos estos conceptos bien claros. La carrera cristiana no es una competencia. Si tú estás pensando que la carrera cristiana es una competencia, a ver quién llega primero, eso te va a llevar a competir con tu hermano en Cristo. Y cuando tú compites, tú no quieres que el otro corra bien. Tú quieres que el otro se desanime, tú quieres que el otro se caiga, que tropiece, que se canse, que desista, que abandone la carrera. La carrera cristiana no es eso. La Escritura nunca propone eso como la carrera cristiana, sino que la carrera cristiana es una carrera que corremos en conjunto, ¿sí? Y Dios nos anima en las Escrituras una y otra vez, como lo hace Pablo aquí, a mirar por los demás, a ocuparnos por los demás, a velar por el otro, a animar al otro, a ayudarle a correr, Hermanos, es sabido que a la vez que vamos corriendo la carrera cristiana, vamos a ver a muchos batallando con cargas. A la vez que vamos corriendo la carrera cristiana, vamos a ver a muchos tropezando, a muchos batallando con el pecado, vamos a ver a muchos queriendo desistir, vamos a ver a muchos desanimados. La pregunta para ti y para mí es: ¿qué quiere Dios que tú y yo hagamos en esos casos? ¿Qué quiere Dios que tú y yo hagamos cuando vemos hermanos que tienen cargas? Cuando vemos hermanos que tropiezan, cuando vemos hermanos que caen, cuando vemos hermanos que están batallando con algo. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios que tú y yo hagamos? Pablo está diciendo: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y aunque muchas veces nos parezca que no hay mucho que podamos hacer, aunque muchas veces nos va a parecer que no hay mucho en lo cual podamos ayudar, la realidad es que siempre hay algo que tú y yo pudiéramos hacer. Siempre hay algo que tú y yo pudiéramos hacer. Como dije, todas las personas en mayor o en menor medida tienen alguna dificultad. Tienen algún peso que se les vuelve una carga, ¿sí? Y tú y yo podemos ayudar a esas personas a llevar su carga. Pero lo primero que necesitamos es aprender a estar atento para identificar esa carga. Si yo no logro identificar que hay alguien que está lidiando con una carga, entonces difícilmente lo voy a poder ayudar. Yo necesito aprender a identificar las cargas. Puede tratarse de una enfermedad, puede tratarse de una presión, de un dolor, de una aflicción. Hay muchas cosas que se pueden volver una carga para una persona. Y uno va a preguntarse: bueno, ¿y cómo podemos ayudarle? ¿Cómo vamos a hacer para llevar las cargas? Bueno, Pablo ya dijo, lo vamos a hacer en el Espíritu. ¿Cómo lo haremos? Lo vamos a hacer con mansedumbre. ¿Cómo lo haremos? Lo vamos a hacer con humildad, ¿sí? ¿Cómo lo haremos? Alguien puede estar pasando por un tiempo de dolor. Alguien puede haber tenido una pérdida, una gran dificultad, y tú puedes dolerte con esa persona. Dice la Escritura: llorad con los que lloran, gozar, habla de gozarse con los que se gozan. Tú puedes llorar con él, tú puedes animarle, tú puedes consolarle,
y tú puedes guiarle y recordarle quién es el Consolador y a quién debe llevar su carga. De esa manera tú puedes aliviar su carga. Puede que alguien esté pasando por un tiempo de enfermedad y esa es su carga, esa es su dificultad, y capaz que está pasando por ese tiempo de enfermedad y ni siquiera sabe qué hacer. He visto personas desorientadas atravesando por una enfermedad y ni siquiera saben a dónde ir, qué hacer, qué no hacer, cómo tratar el asunto, y lo único que necesitan es alguien que les acompañe. Y quizás Dios a ti en algún momento te permitió pasar por algo similar y tienes experiencia en el asunto y tú puedes guiarle, tú puedes aconsejarle, tú puedes acompañarle, tú puedes decirle qué es lo que puede hacer, y de esa manera tú ayudas a llevar su carga. Necesitamos aprender a identificar las cargas. Alguien está batallando con un pecado, alguien tiene una debilidad y tú puedes animarle. Tú puedes estar detrás de él. ¿Sabes que los cristianos nos necesitamos unos a otros? Los cristianos necesitamos que nos controlen. Los cristianos necesitamos tener a quien rendir cuenta. Necesitamos rendir cuenta. Alguien está batallando con una debilidad, con un pecado, y necesita que tú estés ahí citándole la Escritura, necesita que tú estés ahí animándole, necesita que tú estés ahí en la semana llamándole, acompañándole, que tú mantengas en su mente las cosas espirituales. Tú puedes ayudarle a llevar esa debilidad, a llevar esa carga, de esa manera ocupándote de él. Alguien puede estar pasando por dificultades económicas, y cuántos hay que pasan por dificultades económicas y necesitamos apoyarle. Y no hace falta mucho para apoyarle, más que simplemente en oración. Necesitamos movernos en acción, ¿no? Vemos una necesidad y necesitamos actuar. Yo doy gracias a Dios por una iglesia generosa. Simplemente necesitamos estar atentos, identificar la carga, y si vemos a alguien en necesidad, estar ahí, estar atento, ¿sí? Alguien puede estar pasando por un tiempo difícil en que necesita tomar decisiones, necesita un consejo, y tú dices, pero yo no puedo aconsejar a nadie, pero seguro conoces a alguien que puede darle un consejo, y tú puedes llevarle a esta persona, y de esta manera sencilla tú le ayudas a llevar la carga. Hay muchas maneras, ¿sí? Hay alguien que está desanimado y tú puedes animarle. Alguien está pasando por un tiempo duro y tú simplemente puedes preguntar, ¿hay algo que pueda hacer por ti? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte a alivianar tu carga? Hay tantas maneras en que podemos ayudar, hay tantas situaciones, ¿sí? Lo único que necesitamos es estar dispuestos, ¿sí? Cuando uno está dispuesto puede identificar la carga, ¿sí? No identificamos las cargas por falta de estar atentos, por falta de estar dispuestos. Hermanos, a veces puede que nos parezca una sencillez, que nos parezca que es algo pequeño, ¿sí? Pero puede que para el otro sea todo. Capaz que esas pequeñas palabras que tú puedes compartir de ánimo a otro son de tremendo alivio. Alguien dijo, una carga equivale solo a media carga cuando se lleva entre dos. Tan sencillo y tan claro. Alguien está ahí lidiando con tremenda carga, ¿sí? Viene uno, le ayuda a levantar y ya pesa menos. Es la mitad del peso. Es lo que Pablo nos está pidiendo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Podemos estar atentos, podemos estar dispuestos, listos a identificar las cargas. Voy a ir terminando, pero quiero leerles dos versos de ahí, de al final. Dice el verso 9, no nos cansemos pues
de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos. Vengo ayudando, vengo haciendo. No es tiempo de detenerse, es tiempo de continuar. No te canses. Ya vendrá tiempo para descansar. Es hora de actuar. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Verso 10, así que según tengamos oportunidad, ciertamente oportunidades van a sobrar. Tú no puedes decir, yo no ayudo a nadie porque me falta la oportunidad. No, oportunidades sobran, ¿sí? Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, mayormente a los hermanos en Cristo. Quiero animarte en esta mañana, hermano, ocúpate de tu hermano en Cristo, ¿sí? Estate atento, fíjate qué es lo que él necesita. No estamos corriendo solos, ¿sí? La derrota de tu hermano es tu derrota también, ¿sí? No es una carrera individual, es una carrera colectiva. Amén. Padre Santo, te damos gracias.